Debe permanecer a bordo. Permita el libre cierre de puertas. La macabra tragedia de la estación Viaducto. Se han cumplido 50 años de la primera tragedia del metro de la Ciudad de México, una de las tragedias más grandes de las que se tiene registro en su historia. Y es que, a tan solo 5 años de haberse inaugurado la línea 2 del metro, la estación Viaducto nos daba un lamentable y macabro accidente que marcó a muchas familias mexicanas. No está de más decir que cuando se inauguró el metro en 1969 con la línea 1, mucha gente no lo usaba porque le tenía miedo. Algunos usuarios de aquella época decían: ¿cómo me voy a subir a esa máquina que va por debajo de la tierra? Un edificio o un carro puede aplastarnos. Incluso, en un secreto a voces entre los mismos trabajadores del metro, al inicio de operaciones de este emblemático transporte, se regalaron muchos boletos con el objetivo de que la gente se animara a usarlo. ¿Quién diría que 6 años después de su inauguración, el temor y el terror acecharía a toda la ciudad y a los mismos usuarios del metro? Todo transcurría con normalidad hasta que el tren que iba adelante comenzó a detenerse una y otra vez, relató Carlos Fernández Sánchez, operador de apenas 21 años, aquella mañana del 20 de octubre de 1975. Carlos traía el tren número 10. Su convoy había partido de Tacuba, en la línea 2, alrededor de las 9:05 de la mañana. Aunque ya había pasado la hora pico, cada vagón transportaba todavía entre 120 y 130 pasajeros, la mayoría rumbo a sus trabajos o escuelas. Aproximadamente a las 9:36, el tren número 10 se detuvo en Chabacano. Solo una estación adelante, el tren número 8, al mando de otro conductor de nombre Alfonso Sánchez Martínez, volvió a interrumpir su recorrido porque la palanca de emergencia había sido accionada, algo que ya había sucedido antes en Hidalgo, Bellas Artes, Allende y Pino Suárez. Escuché con toda claridad que desde el puesto de control se le ordenó al tren 10 que venía detrás que se detuviera de inmediato, que no avanzara bajo ninguna circunstancia, declaró el conductor del tren número 8. Obedeciendo la instrucción, aseguró su tren, descendió de la cabina y se preparó para desactivar la palanca. Mientras tanto, Rodolfo Luis Flores Gutiérrez, responsable esa mañana de regular las corridas de la línea 2, desde el centro de mando, afirmó que sí había dado la orden de detenerse al tren número 10, pero nunca obtuvo respuesta del conductor. Me pareció extraño, contó después, porque era un hombre experimentado con 3 años de servicio como operador. El responsable de las corridas explicó que, como el tren 8 se encontraba reduciendo la velocidad, permitió que el convoy número 10 que venía detrás se acercara una sola estación de distancia en lugar de las 2 que normalmente se mantenían, ya que la demanda de usuarios era alta. Minutos después, admitió haberse distraído en otros asuntos. En ese momento, el tren número 10 se volvió a poner en marcha, incrementando gradualmente la velocidad. Las señales de seguridad indicaban vía libre. Sin embargo, al subir la pendiente del viaducto Miguel Alemán, no alcanzó a ver que el tren número 8 aún permanecía detenido en la estación siguiente. Solo cuando llegó a la cima de esa avenida, distinguió el convoy estacionado. El conductor del número 10 declaró: vi el tren número 8 en viaducto, bajando el puente. El semáforo 1-2 marcaba rojo. Intenté frenar y no pude. El sistema debía detener el convoy automáticamente, pero tampoco respondió. En ese momento, el tren viajaba a unos 70 kilómetros por hora. El peso y la inercia le ganaron la batalla al tiempo. A las 9:40 de la mañana, el primer vagón del tren número 10 se estrelló con violencia contra el último vagón del tren número 8. Ambos vagones se retorcieron, elevándose y perforando el techo del andén, quedando inclinados mirando hacia el cielo. Los primeros en llegar al lugar fueron trabajadores del metro y rescatistas que no podían creer lo que veían. Los vagones deformados, las puertas arrancadas, cuerpos atrapados entre fierros y vidrios rotos, algunos apenas conscientes, otros ya sin vida. Entre el caos y la confusión, nadie podía asegurarlo con exactitud.
Cada segundo contaba y cada grito parecía multiplicarse en la penumbra. Los testigos hablaban de escenas tan espantosas que parecían irreales, de pasajeros que intentaban auxiliar a otros mientras la sangre corría y la oscuridad envolvía los cuerpos, como si los vagones mismos los reclamaran. Las versiones del accidente se mezclaban con los rumores de negligencia, de un conductor que ignoró las señales o que, según él, no pudo detener el tren, mientras los dictámenes oficiales señalaban que todos los sistemas funcionaban correctamente y que aquella tragedia fue producto del error humano de un instante de descuido que transformó un simple viaje en un cementerio sobre los rieles. Eladio Carrasco, encargado de un café frente a la estación Viaducto, relató: atendía a unas personas cuando escuché un ruido muy fuerte. Al voltear hacia los andenes del metro, vi una gran humareda. Pasaron unos segundos cuando vi que la gente salía corriendo y gritando desesperada, algunas llamando por sus nombres o con cariño a otras personas. Hasta entonces me di cuenta de lo que había pasado. Mucha gente llegó al café bañada en sangre, pidiendo auxilio, relató para el Universal. El impacto fue devastador. Los vagones se retorcieron como papel y los cuerpos de los pasajeros quedaron atrapados entre los hierros retorcidos. Los gritos de auxilio se mezclaban con el sonido del metal crujido, creando una sinfonía macabra que resonaba en todo el andén y toda la avenida Tlalpan. El saldo fue devastador: 31 muertos, cerca de 70 heridos graves, más de un centenar de lesionados leves y la vida trastocada para cientos de familias. De manera oficial y solo 5 días después del accidente ya se tenía un culpable. Impresionante la rapidez de las autoridades sin tener los peritajes completos. Pero la colisión fue atribuida a un error humano del conductor del tren número 10, un hombre de origen humilde que terminó cumpliendo una condena de 9 a 10 años, primero en la penitenciaría de Lecumberri y después en el reclusorio norte. Al recuperar la libertad, desapareció completamente del ojo público. De forma extraoficial, la defensa del acusado y el sindicato del metro denunciaron irregularidades e inconsistencias en la investigación. Sin embargo, el peso político del México de los 70s lo silenció. Una comisión especial integrada por el procurador de gobierno, el director del metro Jorge Espinosa y el secretario general de gobierno del Distrito Federal fue creada por orden directa del presidente Luis Echeverría para así culpar al conductor. Quien intente hoy rastrear los expedientes perdidos de la tragedia del metro encontrará, tras 5 décadas de olvido, únicamente silencio. Muchos de los involucrados ya fallecieron. Otros se desvanecieron de la memoria colectiva. En el Archivo General de la Nación, que conserva los documentos oficiales de la presidencia de Echeverría, no existe registro alguno del caso. En el Archivo Histórico de la Ciudad de México, donde debería hallarse el expediente penal completo del conductor, solo se conserva un oficio de media hoja tamaño carta. Para la oficina de prensa del sistema de transporte colectivo, el asunto carece ya de importancia. Miramos hacia adelante. Fue todo lo que respondieron en esos años. Aquel lunes gris, olvidado por la historia, quedó marcado como el día en que la modernidad del metro se tiñó de tragedia. Una jornada nublada, silenciosa, que cambió para siempre la vida de la Ciudad de México. Tiempo después se vinieron las teorías conspirativas de este lamentable hecho. La más sonada es la de un trabajador del metro que en su momento defendió a sus compañeros ante actos que él llamaba de corrupción. Su nombre era Héctor Zavala. Y acuérdate bien de ese nombre, Héctor Zavala. Un hombre que dedicó gran parte de su vida al sistema de transporte colectivo Metro y que, según el periódico El Universal, fue parte del sindicato del metro. No duda ni un instante al hablar del caso. Él dice que fue un sabotaje. La intención no era provocar una tragedia, solo querían simular un alcance entre trenes, pero todo se les salió de control, aseguró Zavala. Aquel lunes 20 de octubre, Héctor Zavala laboraba en el taller de mantenimiento menor en Tasqueña, además de ocupar el cargo de secretario de prensa y propaganda dentro del comité ejecutivo del sindicato. Desde esa posición comenzó a investigar el trasfondo del suceso, desde el momento en que desapareció la caja negra, la cinta del cronotacógrafo, es decir, la cinta que lleva el control de velocidad y monitoreo del tren y del conductor. Supimos que algo no estaba bien. Esa cinta era la clave para entender lo que realmente pasó y jamás volvió a aparecer, cuenta con pesar. En esos años asegura que la gente tenía miedo de hablar. Era otra época. Muchos fueron silenciados con dinero y a otros los callaron con amenazas, menciona el trabajador.
El trabajador sostiene que el motivo detrás del siniestro fue una maniobra política. Según él, todo fue un intento de presión contra el entonces presidente Luis Echeverría, quien se había negado a autorizar la compra de un sistema de pilotaje automático que los trenes necesitaban. No quería matar a nadie, dice, solo querían demostrarle al presidente lo que podía pasar si no se modernizaba el metro, pero fallaron, y el costo fueron varias vidas humanas. Citando al Universal, el extrabajador menciona 2 nombres que asegura estuvieron involucrados en aquella operación: Octavio Centíes, regente del Distrito Federal en ese tiempo, y Jorge Espinosa, director del metro de ese tiempo y miembro de la comisión especial que Echeverría formó para investigar el caso. El testimonio más sólido que escuché vino del ingeniero Juan Manuel Ramírez, exdirector del Politécnico y subdirector del metro durante muchos años. Él me confesó que la intención nunca fue provocar muertes, sino generar un pequeño choque para probar que un alcance era posible sin el sistema de control automático. Zavala también relató que la idea original era hacer el experimento en la estación Allende, razón por la cual el tren número 8 se detenía constantemente y se accionaban las palancas de emergencia. Estaban preparando el escenario. Sin embargo, algo salió mal y la tragedia ocurrió en Viaducto. Tiempo después, Zavala recordaría otra conversación con el propio Ramírez Caraza, en la que el regente le ordenó detener toda investigación relacionada con un posible sabotaje. Le dijo que se trataba de una falla humana, nada más. «Fue una falla, señor regente», respondió, obedeciendo lo que era prácticamente una instrucción de silencio. El sindicalista cree que en aquella acción pudieron haber participado el conductor del tren número 10, Carlos Fernando Sánchez, y el encargado del puesto de control central de la línea 2, Rodolfo Luis Flores Gutiérrez. Este último observó en los monitores cómo un tren se aproximaba peligrosamente a otro, pero no hizo nada. Dicen que después de eso perdió la razón, cuenta Zavala. Ambos hombres se cree que siguen con vida, aunque su paradero actual es desconocido. Zavala también menciona un desplegado publicado en 1975, días antes del accidente, donde se advertía de un posible atentado. Sin embargo, él mismo aclara, eso solo fue un pretexto político. Lo que había detrás era dinero, intereses económicos. Años más tarde, en 1984, publicó un pequeño libro titulado Crónica de un silencio, que circuló discretamente entre los trabajadores del metro, en el que expuso lo que, según sus investigaciones, fue el verdadero origen del desastre de Viaducto: un sabotaje encubierto, el silencio impuesto por las autoridades y el sacrificio de decenas de inocentes. Con al menos 31 muertos, entre hombres, mujeres y niños, y más de 70 heridos, el caso quedó enterrado bajo la burocracia, las omisiones y la corrupción. Los testigos desaparecieron, los documentos se extraviaron y los culpables se disolvieron entre los años. Hoy, de aquella tragedia, solo queda el sonido del misterio y la certeza de que el silencio también puede ser una forma de corrupción. A 50 años de esta tragedia, las historias paranormales también son parte de este registro. Se cuentan muchas cosas en esta estación, por lo cual se considera también como una de las estaciones más macabras y con sucesos paranormales más comunes dentro del sistema. El tren fantasma de Viaducto. Buenas noches. Soy policía del metro y les voy a contar algo que me pasó a mí y a unos compañeros. Fue algo muy raro, incluso paranormal. Nos pasó hace como 7 años. Era una madrugada de jueves y me tocaba el turno nocturno en la estación Viaducto. Siempre me cayeron mal esas horas muertas, cuando el metro parece otro lugar, vacío, silencioso y con ese aire espeso que no se siente en el día. Eran casi las 3 de la mañana y todo estaba tranquilo. Estaba con Rojas, un compañero policía del turno. Charlábamos medio dormidos junto a los torniquetes, cuando de pronto escuchamos el sonido de un tren llegando. Primero fue un temblor leve en el suelo, apenas perceptible, pero después vino el rechinido inconfundible del metal contra el metal. El frenado de un tren llegando al andén. Nos miramos con cara de susto. No podía ser. A esa hora no circula ningún tren y no teníamos aviso de que algún tren fuera a llegar. El sonido se volvió más fuerte, el rugido del convoy entrando a la estación, el silbido del aire que siempre antecede a su llegada,
incluso el cerrar metálico de las puertas al abrirse. Caminamos por el pasillo y bajamos las escaleras rápidamente hasta el andén convencidos de que algo raro pasaba, pero cuando llegamos no había nada. El túnel estaba completamente vacío. No había nadie, ni reflejos en los rieles, ni el rastro del tren que acabábamos de escuchar tan claramente. Solo uno que otro coche pasando por Avenida Tlalpan. «¿Escuchaste eso, verdad?», me dijo Rojas sin aliento. Con la cabeza le dije que sí, ni siquiera podía hablar. Segundos después, llegaron otros 2 compañeros oficiales de la estación. Venían pálidos, nerviosos. «¿Ustedes también lo oyeron?», preguntó uno de ellos. Los 4 nos quedamos viendo con el mismo miedo reflejado en la cara. Nadie quería decirlo, pero todos lo pensábamos. Hasta que Rojas murmuró: «Ha de ser el tren fantasma, ¿no?». Yo le dije que cuál tren fantasma, que tal vez algún auto por la avenida hizo el mismo sonido, pero no. Un escalofrío me recorrió la espalda. Cuando le contamos a otros compañeros vía radio, nos empezaron a decir que hay una leyenda de un tren fantasma que se escucha pero nunca se ve. La verdad, ahí me dio más miedo, pues, ¿acaso acabábamos de vivir una experiencia paranormal? Esa noche lo escuchamos los 4, y desde entonces, cuando me tocaba guardia en viaducto, ya me daba un poco de miedo. Lo tomábamos después con humor, pero si me llegaran a preguntar sobre el tren fantasma del metro viaducto, les digo que sí existe, porque yo ya lo escuché. El niño que se aparece en metro viaducto. Soy Marcela, y a mí se me apareció un niño fantasma en la estación viaducto. Una noche en pandemia, la estación viaducto estaba casi vacía. El reloj marcaba las 10:43. Había poquita gente debido a lo que estaba pasando en ese tiempo. El aire olía a metal y polvo. Se escuchaba el pasar de los pocos autos por la parte externa del metro en Avenida Tlalpan. Yo solo quería llegar a casa y ver a mis 2 hijos. El cansancio pestaba en los hombros y el silencio del andén me hacía sentir una soledad extraña, como si algo invisible me observara desde los rincones oscuros de esa estación. Mientras esperaba el tren rumbo a Tasqueña, sentí que alguien tiraba ligeramente de mi chamarra. Al voltear, vi a un niño pequeño. No tendría más de 7 años. Su piel era tan pálida que contrastaba con el gris sucio del lugar. Sus ojos parecían hundidos y apagados, pero había algo en ellos que te hacía quedarte mirándolo. Me preguntó con una voz tan baja que apenas pude entenderlo: ¿has visto a mi mamá? Esa pregunta me sacó de onda. De inmediato me dije, pues un niño perdido, ¿no? Pero pues no supe qué decirle. Apenas iba a responder cuando el niño dio media vuelta y se echó a correr hacia el extremo del andén, directo al último vagón del tren que acababa de llegar. No lo pensé y mi instinto maternal hizo que lo siguiera sin dudar, sintiendo cómo el corazón me latía con fuerza. Corrí tras él por el andén. Vi cómo el niño subía al último vagón justo cuando las puertas empezaban a cerrarse. Alcancé a meterme al vagón jadeando, con la sensación de que algo no estaba bien. Yo solo quería ayudar a ese niño, pero en cuanto levanté la vista, el niño ya no estaba. El vagón estaba casi vacío. 3 personas me miraron con curiosidad. Un hombre mayor con un periódico en las manos, una mujer que abrazaba su bolso y un joven que escuchaba música. Caminé de un lado a otro, buscando al pequeño preguntando si alguien lo había visto, pero nadie respondió. Les insistí casi desesperada que había entrado un niño con camisa blanca, que lo había seguido desde el andén. El hombre negó lentamente con la cabeza y la mujer me observó con desconfianza como si yo estuviera loca. Fue un momento incómodo porque hasta yo dudé de mí, pero no, clarito vi al niño. Como les digo, tenía entre 7 y 8 años, bajito, camisa blanca y pantalón negro. No parecía un niño de la calle, sino más bien parecía enfermo, ya que estaba pálido. Me fui a sentar toda apenada y con mucho miedo al extremo de ese mismo vagón. Me fui a mi destino, pero nunca supe qué sucedió ni qué había pasado y por qué a mí se me había aparecido. No suelo tener situaciones paranormales, pero esa noche no puedo dar explicación. Llegué a casa y abracé a mis niños. Esa noche fue verdaderamente macabra. Las voces de viaducto. Esta es una leyenda que se cuenta que sucedió en una madrugada de 1987. Un oficial de policía hacía su ronda en la estación viaducto
Todo estaba en silencio, salvo por el zumbido débil de las luces y el sonido lejano del goteo de las lámparas de la estación Viaducto. A un costado, un tren permanecía estacionado, apagado y vacío, esperando a ser movido al amanecer. Eran casi las 3 de la mañana cuando el guardia escuchó algo imposible. Risas, primero una, luego varias, mezcladas con murmullos que parecían venir desde los vagones. Eran voces de adultos y también de niños. Desconcertado, avisó por radio a su compañero Ernesto, quien aseguró haber escuchado lo mismo. Ambos se acercaron al tren, siguiendo el origen de los sonidos hasta el vagón número 3. Las risas se transformaron en gritos, en súplicas, como si alguien reviviera un momento de horror atrapado en el metal. Pero justo antes de llegar, el ruido se cortó. Al abrir el vagón, no encontraron a nadie, solo los asientos vacíos, el olor a hierro oxidado y una huella de mano marcada en el vidrio. Asustados, reportaron lo ocurrido en su bitácora. Su jefe, un veterano del metro, los escuchó en silencio antes de decirles con voz firme: esas no son voces, son las almas de los que murieron en el accidente del 75. Desde ese entonces, los trabajadores del turno nocturno aseguran que, cada cierto tiempo, esas risas y gritos vuelven a escucharse en la oscuridad del viaducto cuando la ciudad duerme y el tren fantasma vuelve a despertar. Si este video te ha gustado, por favor compártelo, dale like, déjame un comentario y dime qué opinas. Yo soy el tío Taku y te veo en el próximo video.